Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estéis escuchando esta grabación. La grabación, el tema que vamos a tocar es la festividad de los panes sin levadura. Si Pascua tiene una carga profética muy grande, y profetiza acontecimientos que definitivamente se cumplirán con la muerte sustitutoria de Jesús, esta festividad de los panes sin levadura tiene todavía muchísima más carga profética que Pascua. Este periodo que vamos a tocar dura 7 días, comienza el día exactamente posterior al día de la Pascua de Pesaj. Ya digo, tiene un periodo de 7 días donde la ordenanza primordial es comer pan sin levadura. No habrá de otro tipo de alimentos en esos días, solamente que el pan tiene que ser pan sin levadura, pan que no esté leudado. También por el periodo que ocupa, pues también a estas festividades se llaman las fiestas de la primavera. Por la coincidencia de este año de la Pascua judía y la Pascua cristiana, la coincidencia, pues estaríamos en este momento, en el día que hacemos esta grabación, el día 14 del mes de abril, del mes 4, estaríamos dentro del periodo de los 7 días de los panes sin levadura. La porción que no vamos a leer ahora, porque hoy vamos a utilizar bastantes textos bíblicos, pero está en el libro del Éxodo, capítulo 12, versos del 26 al 28 y después el verso 34. Y después hay más textos en Levítico, por ejemplo, que tratan sobre los panes sin levadura. Lo importante, tanto para la celebración del Pesaj como para la celebración de los panes sin levadura, es lo que dice el verso 27-28, que dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Dios les había ordenado. Y estas son las palabras más importantes del pasaje, porque por grande y maravilloso que hubiera sido la liberación que Yahvé, nuestro Dios, hubiera producido en el pueblo de Israel, el pueblo no hubiera experimentado nada si no hubieran actuado conforme a lo que Dios les había ordenado, tanto en el sacrificio de la noche de la Pascua como en los 7 días posteriores en los panes sin levadura. Fue la obediencia inmediata de los hijos de Israel, que se dieron prisa para obedecer los mandatos de Dios, lo que les hizo poder disfrutar de la obra divina de liberación. Y es que al responder rápidamente a las palabras, a las órdenes establecidas por Dios, a los mandatos de Yahvé, la autoridad de la muerte, de la esclavitud, ya empezó a dejar de tener poder sobre ellos. No fue el cumplir estos ritos religiosos o litúrgicos, el comer tal o cual cosa, lo que trajo esa liberación, sino la firme voluntad de Israel de obedecer los designios de Dios y la conjugación de las órdenes de Dios más las obediencias de Israel es lo que produjo la liberación de Egipto. Al obedecer, Israel entra en un nuevo nivel de vida, en una nueva visión de la vida. El mundo de los hebreos, que durante 400 años había estado limitado a una sola cosa, ser esclavos, nacer esclavos, vivir esclavos y morir esclavos,
su visión de la vida, una vida muy cerrada y muy oscura y triste, cambió, por obedecer, cambió drásticamente y entraron dentro de la visión de Yahvé, de la visión de Dios. Este les sacaba de un reino muy reducido de la esclavitud y los llevaba a una nueva dimensión en las cuales iban a ser para Dios ni más ni menos que sacerdotes. Así les dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, un reino de sacerdotes y de gente santa. Recordemos que en el Nuevo Testamento encontramos en las palabras de Pedro que vosotros sois reino de sacerdotes, un pueblo sacerdotal, gente santa. También estas mismas palabras que Dios da a Israel en la liberación de la Pascua, como resultado de esa liberación de la Pascua y de pasar por los 7 días del pan sin levadura, es una misma promesa que se transmite a la Iglesia de Dios. Es el mismo deseo de Dios cumpliéndose generación tras generación. ¿Y qué pasó? Pues que en su prisa, Dios les dice que el cordero lo comeréis de pie con el bordón en la mano, como una señal, vestidos, como una señal de que van a salir rápido. En su prisa por salir, y hay que comprender que tuvieran prisa para salir de esa vida, pues cargaron sobre ellos al día siguiente de la noche de la Pascua, cargaron sobre ellos el pan que no había leudado, no había dado tiempo a leudar, lo cargaron envueltos en paños. Eso aparece en el libro de Éxodo, capítulo 12. Esto que les traía a la mente los egipcios, pues esto significaba que el pan que habían comido en Egipto ya no les valía para la nueva vida que estaban a punto de comenzar. El pan que comerían de ahora en adelante, desde ese día en adelante, era un pan distinto. Sería un nuevo pan, una nueva masa, un nuevo pan. Y el pan se convirtió en el alimento fundamental durante esos 7 días, pero un pan leudado, un pan sin esa fermentación. Y de esta forma, proféticamente, Israel estaba anunciando la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. Jesús mismo, Yeshua nos dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La promesa de Jesús es que el pan que él traía era un pan nuevo, no el pan de la vieja servidumbre del pecado, no el pan que habíamos heredado de nuestro padre Adán por causa del pecado, sino un nuevo pan que descendía directamente del cielo. Y ese pan que Israel sacó sin leudar sobre sus hombros aquella mañana del día después de la Pascua, pues anunciaba la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Era el pan que representaba al Cordero de Dios que llevó los pecados del mundo. Y el pan sin levadura también llamaba al pueblo de Dios y a nosotros, a la iglesia del nuevo pacto o del pacto en la sangre de Jesús. Habla de la intención que Dios tiene, de que este pueblo nuevo viva en permanente separación por la muerte de un cordero inocente. Aquí el cordero les invitaba a dar el salto, pesaje, salto, a dar el salto de la esclavitud a la libertad. Y en el concepto de Dios, en la mente de Dios, en la intención de Dios, es que este pueblo que ha dado el salto a través de la muerte de Jesús pueda vivir una nueva relación
con Dios. Y esa relación es una separación para Dios y un alejamiento de la vieja vida. Para Israel era dejar completamente la vida de esclavitud y una separación de todo lo que les había contaminado. El pan para Israel y para nosotros debe de representar también un nuevo estado de existencia. Un nuevo estado de existencia para todo aquel que quiera celebrarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. En la palabra de Dios sabemos que la levadura representa el pecado y su inclinación al mal. Lo que las Sagradas Escrituras llaman hacia la concupiscencia. Por eso, antes de la fiesta de Pesaj, todo el pueblo tenía que limpiar la levadura que había en sus casas y no consumirla durante 7 días. 7 días comeréis panes sin levadura. Además, desde el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo de leudado desde el primer día hasta el 7º será persona cortada de Israel. Eso lo dice en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y dice primera de Pedro 1, 18 y 9, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y lo notable es que los israelitas no tuvieron que comer tuvieron la orden de comer pan sin levadura durante 7 días. Y lo notable es que Yahvé le repite en las Escrituras esa obligación de practicar ese rito profético en sus festividades. Aún veremos más adelante en el Levítico cuando dice, cuando Dios os hayáis entrado en la tierra que Dios os da por heredad, observaréis la festividad de los panes sin levadura. Evidentemente aquella noche, durante 40 años solamente una vez tomaron el pan sin levadura. Pero cuando entraron en la tierra prometida, cuando entraron en la visión, en la cosmovisión de Dios, les dijo, observaréis esta festividad por todas vuestras generaciones. ¿Por qué? Pues porque hay un hecho profético en la observancia de la festividad. La Pascua verdadera es un hecho memorial para recordar. Comer pan sin levadura es algo que hay que hacer durante 7 días. Y siempre el 7 nos habla de algo de pacto, eternidad, de una relación íntima con Dios. ¿Qué representaba la festividad de los 7 días de panes sin levadura? ¿Y qué podría representar para nosotros los creyentes en Jesús? Representa un periodo de consagración personal del pueblo hacia Yahvé. Vemos que al observar el relato vemos que el pueblo venía de vivir en un lugar inmundo, llamado el imperio de la muerte. La Biblia en hebreo lo llaman a este imperio el Olam Hazeh. Y es lo que podríamos comparar con el sistema del reino del mundo actual. Y ellos, como nosotros, necesitaban ser redimidos de ese imperio de la muerte y ser trasladados al reino de la vida, al mundo venidero, donde está la visión de Dios.
la obligación de no comer pan sin levadura, que hacía, traía limpieza al pueblo de Dios. Por eso el comer pan sin levadura y el celebrar la memoria de ese mandamiento trae para Israel, debe traer para Israel y para todas las futuras generaciones, en este caso nosotros que hemos sido injertados en Israel, en el buen olivo, deben traer para nosotros esa limpieza, separación, consagración. Ahora, hay que observar que estas festividades, estas celebraciones son diseñadas y reveladas por Yahvé solamente para los creyentes nacidos de nuevo. No sirven para propósitos de salvación. No tiene ningún propósito de salvación el participar del Cordero Pascual o del participar de los panes sin levadura. El propósito diseñado por Dios es para santidad, santificación y separación. Y lo que vemos proféticamente es que durante esa festividad, Yeshua HaMashiach trabaja en su dinámica amorosa sobre su amada iglesia. Nos dice la carta de San Pablo a los Efesios, Jesús se dio a su novia para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia, una asamblea en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Estamos celebrando, no cronológicamente, sino continuamente la Iglesia de Dios, la festividad de los panes sin levadura. Y es en esta festividad de los panes sin levadura donde nuestro amado Yeshua trata con su iglesia y con cada uno de nosotros como hace el amado con la amada, para prepararse para sí una esposa limpia, digna, que no tenga de qué avergonzarse cuando venga a buscarla en su segunda venida. Por lo tanto, el mandamiento de celebrar la Pascua y de celebrar las fiestas de los panes sin levadura es tan válido hoy como lo fue en tiempos de Moisés. Dice Dios a Moisés, y guardaréis esta ordenanza como una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones. Y es que la sangre de Yeshua redime a su esposa. Nos redime a nosotros, los hijos de Dios nacidos de nuevo. Pero depende de nosotros el separarnos para ser una novia digna. Y no de acuerdo a nuestros propios conceptos, sino de acuerdo a las instrucciones que le fueron dadas por el Padre a su Hijo Jesús, que es el esposo para el día de la boda. Dice el libro del Apocalipsis, alegrémonos y regocijémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cómo? ¿De acuerdo a nuestras ideas, planes y proyectos? No, hermanos, de acuerdo a los eternos designios de Dios y propósitos de Dios, que están tipificados y dan la carga profética en estas festividades que estamos mirando. Esta festividad se llama también las fiestas de la primavera. Y cada plazo profético de esta fiesta de la primavera nos conducen a la novia y a la relación que ahora actualmente debemos de tener
con el novio, con Yeshua. Por eso continuamente la fiesta de los panes sin levadura nos tiene que estar diciendo que estos son ensayos generales de lo que tiene por qué venir, que esto es corruptible y que se tiene que vestir de incorrupción, y lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Porque 7 días representa el periodo de limpieza y consagración. Veríamos en esta festividad, Hanukkah, la necesidad de los 7 días de la purificación del templo. 7 días son necesarios para purificar el templo. 7 días son necesarios para que la casa fuera purificada y dignificada para que el bendito pudiera entrar en ella. Y estos 7 días de la festividad de los panes nos dice que es el tiempo que estamos ahora preparándonos para que el novio pueda venir y desposarse con la novia y hacerla su esposa. Y yo creo que, sinceramente, que cada uno de nosotros deberíamos de anhelar, desear vivir, no el día de la festividad de los panes sin levadura, sino ese día como una tipificación de lo que tiene que ser nuestra vida, el deseo continuo de prepararnos para recibir al novio. Lo importante de la festividad es la separación, la santificación. Entendamos que esa noche Israel tuvo ahí hubo un doble propósito en todo lo que ocurrió. Primero, el enemigo fue derrotado. La sangre del Cordero derrotó al enemigo cuando hirió a los egipcios, dice la Escritura. Segundo, el pueblo de Dios fue liberado y se le dio una nueva identidad, nuevas promesas, nuevo caminar, una nueva vida, un nuevo alimento. Y cuando Yahvé dice por qué el pueblo de Israel debe de guardar esta festividad, lo conecta directamente con la total separación de Israel de la corrupción de la muerte de Egipto. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Está conectado Pesaj y panes sin levadura con la nueva vida. Hay una relación de conversión con la nueva vida en el Mesías. Hay una advertencia, que hubo una obra soberana de Dios para librar a Egipto. Le dicen eso porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto, con mano fuerte. Y hubo un acto poderoso de Dios para sacar a Egipto, y hubo un acto poderoso de Dios que el Cordero Pascual, que el Cordero de la noche de Pesaj no lo tipifica en el bendito Cordero Pascual inocente que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Fue un acto supremo, fuerte de Dios, por lo cual Dios nos sacó y nos invita a salir a una nueva vida. Todo esto, repito, son realidades que Cristo experimentó él solo y que ahora nos invita a cada creyente a compartirlas y a vivir con él. El Mesías atravesó la muerte, la sepultura y la resurrección como la única semilla de su género. Pero cuando lo recibimos a través del nuevo nacimiento por fe,
Su muerte se convierte en nuestro juicio, porque éramos nosotros los que merecíamos estar en la cruz del madero por nuestros pecados. Su sepultura, de la misma forma que a Él le transformó, se convierte en nuestra transformación. Es primicia, es el primero. Y su resurrección, que fue una nueva vida para Él, se convierte en una nueva vida para nosotros. Por eso en estas fiestas vemos esos tres procesos de Yeshua: muerte, sepultura y resurrección. Nuestra muerte, nuestra resurrección y nuestra nueva vida. Hay algo muy curioso en la profecía que hay en esta festividad. Y muy curioso con la realidad de la sepultura de Jesús, muy relacionado. Nuestro Señor Jesús permaneció sepultado durante el primer día del pan sin levadura, el 15º día de Nisán, y después resucitó en la fiesta de los primeros frutos, o Bikurín, al tercer día. Y es que para que el fruto exista, nos lo explicó el mismo Yeshua, la semilla debe de morir. Y aunque la semilla muera en la tierra, caiga y muera, esa semilla abrirá y dará fruto y dará un nuevo fruto. La cáscara de la semilla muere, cae en la tierra y queda como parte de la tierra para siempre. Y esto es lo que el Eterno nos muestra en la festividad de los panes sin levadura. Algo que Jesús dijo: si la semilla no muere, no puede dar fruto. A través de la muerte del Cordero Pascual, Yahvé juzgó a todo el pueblo que estaba en Egipto. Y luego sigue diciendo la Escritura en Éxodo 4:22, Israel sacó a Israel, mi hijo, mi primogénito. Cuando Israel sale en la mañana, Dios separa la masa del pan de la vieja masa que los recibía. Para nosotros el cumplimiento de esta fiesta significa la separación de nuestra alma del pecado, del hombre adámico. Estábamos muertos al pecado, pero ahora estamos vivos para con Dios. Y primero, una vez más, esa separación o santificación fue experimentada por el Mesías al dejar su cuerpo como un símbolo del viejo Adán en la tumba y resucitar glorioso de entre los muertos y regresar a su Padre. Por eso debemos de empeñarnos, no en entenderlo todo, pero sí en progresar y empeñarnos en vivir esa vida continua de santidad que nos manda, que nos lleva a una progresión y a una comprensión progresiva de la obra de Dios. Por eso Jesús quizás oró: Padre, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hemos sido transformados en un pan nuevo. Y se nos da a comer del pan que bajó del cielo. Hemos, igual que Israel, salido de la esclavitud, de la muerte, del pecado.
y ahora vivimos la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, para Yahvé había algo más. Salir de Egipto significaba no solamente dejar un lugar físico, sino también dejar una forma de pensar, una forma de condición de vida, dejar de ser serviles a un sistema de cosas que está llamado a desaparecer para ser transformados en siervos sacerdotales para los propósitos eternos de Dios. Israel ahora era una nueva creación, era un nuevo pan que ha sido liberado del servilismo que llevó y gobernó cada aspecto de su ser. Ahora, dejar Egipto, repito, no era solo huir de una situación difícil, era una transformación, panes sin levadura, que los hizo útiles, actos, utensilios, actos para la gloria de Dios. Hemos podido entender un poco la relación de los panes sin levadura con nuestra condición de hijos de Dios. Ahora hay un detalle más profético en la festividad, y con esto voy a acabar. Y está relacionado con la fiesta o el día de los primeros frutos, el día del Bikurim. Esto lo leemos en Levítico 23, del 9 a 14, podéis vosotros leerlo. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Démonos cuenta que es cuando entraron en la tierra que el Señor les había dado y habían ya plantado frutos y habían cegado. No les pide esta observancia estando en el desierto, sino cuando entren en la tierra prometida. Y el sacerdote mecerá, la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. Yahvé, el Señor estableció una nueva celebración para cuando Israel hubiera entrado ya en la tierra prometida, cuando Israel se hubiera sentado, cuando Israel hubiera sembrado, cuando Israel hubiera cosechado. Para que no cayeran en la suficiencia de pensar que, bueno, ahora ya estamos aquí poderosos, podemos por nosotros mismos, Dios les dice, mira, cuando seguéis traeréis las primeras cosechas al sacerdote, el Bikurim. Lo curioso de esta celebración es que esta se celebraba el primer día de la semana, el día después al día de reposo. En el texto hebreo, cuando está hablando de reposo, está refiriéndose a Sabbat. Pero no era en Sabbat cuando se ofrecía esas primeras gavillas de trigo, de maíz, de la cosecha al Señor, sino que se celebraba el día después del día de reposo. El día después del día de reposo corresponde en nuestro calendario a lo que nosotros llamamos domingo. Y ocurría en el primer día de la semana inmediatamente después de la Pascua. No hay una fecha de celebración exacta, no hay una fecha. Se celebra en el domingo
siguiente al día de reposo. Por ejemplo, si la Pascua se celebraba un miércoles, el domingo que le sigue se celebraría la fiesta de las primicias. No el sábado, el domingo. Durante esta celebración, el pueblo se presentaba ante el Cohen, el sacerdote, y ofrecía las primicias, los primeros frutos de lo que había cosechado. Y el sacerdote tomaba estas primicias y las mecía, la movía delante del Señor en señal de que era aceptada por Yahvé. No tenía ningún sacrificio de sangre. De hecho, en todas las ofrendas del templo es el único sacrificio que no llevaba consigo derramamiento de sangre. Bueno, aparte la ofrenda de paz también. Ya digo, no tenía derramamiento de sangre y era una ofrenda que se ofrecía a Dios, el primer fruto de los segados. ¿Qué relación puede tener esto con Yeshua? Pues Colosenses dice que Él es el primogénito de entre los muertos. Ha sido el primero, es la primicia de los muertos, que ocurrirá el día de la resurrección de los muertos. Yeshua, luego de resucitar al tercer día, el primer día de la semana, se presentó ante el Padre como la ofrenda mecida, la ofrenda que el sacerdote movía, como un anticipo de la resurrección que ocurrirá cuando venga a buscar a su pueblo. Que el Señor lo bendiga.